No, muy buenos días. Hola, Juan José Ospina, del CEAT Valledupar, estudiando zootecnia. Cultura, un concepto antropológico. ¿Cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Pues este significado general es el que tenemos, el que la antropología utiliza para poder en sentido etnográfico amplio, que incluye conocimientos de la creencia, para que así los antropólogos puedan tener los ámbitos y la capacidad de poder tener ámbitos y capacidades que adquieren por el hombre en cuanto miembro de la sociedad. Este es el significado general que otorga la cultura a la antropología. ¿Por qué la cultura es un concepto central para la antropología? Porque mediante la cultura es donde los antropólogos pueden, cuando los antropólogos pueden poder estudiar al hombre mediante las culturas primitivas que ellos han tenido. Porque como no hay datos verdaderos, solamente mediante la cultura es con que los antropólogos pueden estudiar al hombre. ¿Cómo se ha transformado el concepto cultural según los enfoques históricos de la antropología? Bueno, estos enfoques se han transformado mediante los diferentes tipos de cultura que ha tenido el hombre, mediante los indígenas, mediante los cambios que ha tenido el hombre mediante la cultura, aunque son unas culturas que son simplemente unas diferentes a otras, como la de los humanos a lo de los animales. Esto han hecho medidas muy cautelares para poder coger esta cultura a la de la antropología. Otra que podemos observar, ¿cuál es la diferencia entre cultura y la sociedad? Bueno, esperamos que de la cultura y la sociedad, aquí podemos observar que es el modo de vida de un pueblo. La cultura es el modo de vida de un pueblo. Por ejemplo, la cultura de los indígenas, de las personas, cultura del arte, cultura de la física, cultura, y la sociedad es el agregado de individuos que se siguen un mismo modo de vida. Esto es lo que tenemos por diferencia entre cultura y sociedad. En la cultura como la cultura de los indígenas, por ejemplo, es muy diferente a la de la sociedad. ¿Y cuál es la definición del concepto enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo? Bueno, en esta definición de estos conceptos podemos decir que la enculturación es el proceso mediante el cual todos los individuos pasan por ellas de un nacimiento, de niñez, enculturación, que es el concepto donde ellos pasan por la niñez, de ahí pasan a la juventud, a los adultos, hasta llegar hasta la muerte. Es la forma que va pasando de generación en generación las personas se pueden pasar de generación en generación. Es una cultura, es el que van pasando de generación en generación, por lo cual contiene su continuidad de generación en generación, aunque llegan a haber cambios en ellos, pero esto va dependiendo de si ellos son receptibles a los otros cambios. Ya eso va dependiendo de la persona, pero es muy lento. Si lo van teniendo, si la recepción es alta, estos cambios son muy lentos. Hasta el trabajo inconsciente, hasta ahí trabaja el trabajo inconsciente. Ahora viene el trabajo consciente, donde él puede elegir cuáles son las cosas buenas y cuáles son las cosas malas. Lo otro que podemos ver es el relativismo cultural. Es cuando la cultura posee rasgos comunes, solamente por lo tanto sea única en su cultura y no abarque otras culturas porque pierde el sentido de ser única. Toda la cultura, por ejemplo, esta la podemos observar en el ejemplo de las culturas islámicas, que tienen diferencias de mujeres casadas a mujeres solteras. Otro pueden ser de los indígenas, que cuando pasan la mayoría de edad pueden tener los poros, ¿no? Cambian cuando pasan de mayor edad, pero eso solamente son esas culturas, son relativas a otras culturas. Pueden intercambiar, pero sigue siendo únicas.
El etnocentrismo. En ella podemos observar, en este etnocentrismo, podemos observar las culturas se destacan por diferentes a las otras. Tienen un ego más favorable que las otras culturas. Ellos no le dan de más cultura, lo que les importa son esa cultura, no la de los demás. Muchas gracias.